Hoy en Cara a Cara analizamos lo que nos dejó el tercer debate de candidatos a la gubernatura. También hablamos sobre las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y nos visita en cabina Ismael del Toro, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. 9 de la mañana con 5 minutos. Más adelante platicaremos con Violeta Meléndez. Ella es reportera del diario NTR para hablar en particular de un punto de la ciudad que ayer fue el centro de las miradas de la atención por las inundaciones, que es Plaza Patria, un complejo comercial muy grande de nuestra ciudad, del norponiente de nuestra ciudad, y que pues cada temporal de lluvia es un río, un caudal, un lago, en donde nos damos cuenta de los errores en materia de desarrollo urbano, pero no solo los que se cometieron hace muchos años, sino también los que se siguen cometiendo, como por ejemplo regular, permitir la ampliación de la propia plaza, del propio centro comercial que se hizo desde hace algunos años y que hoy vemos incluso en las partes más nuevas de este centro comercial como son presas de la inundación y del agua. Más adelante platicamos de ese tema. Ayer debate en Lagos de Moreno, los candidatos a la gubernatura, los 7 candidatos a la gubernatura debatieron sobre 3 temas esperados: educación, seguridad y corrupción. En términos generales estaban así articulados o concentrados los 3 temas más importantes. Seguridad llamaba la atención de muchos ciudadanos por ser el problema más grave que enfrentamos en Jalisco e incluso ser un tema exigido por los candidatos desde el primer debate. Hay que recordar a Salvador Cosío, el candidato del Verde, pidiendo que se debatiera sobre seguridad, y yo creo que nos quedamos con una visión muy pesimista desde mi punto de vista de lo que pueden hacer los candidatos en materia de seguridad. No hay ni siquiera un diagnóstico compartido. Me parece que son las ideas recicladas que hemos escuchado en el pasado, que cada cierto tiempo, cada meses volvemos a escuchar: más capacitación, que si van a invertir un poquito más en policías, van a comprar patrullas, que estamos muy lejos de lo que dice la Organización de Naciones Unidas, que hay que darle autonomía a la fiscalía. Es decir, lo de siempre, y sin embargo nos quedamos con pocas ideas nuevas en materia de seguridad. Esto dijeron 2 de los candidatos más importantes que debatieron ayer, Miguel Castro y Enrique Alfaro, sobre el tema de seguridad. Un mayor número de policías que los que hoy tenemos respecto a los municipios, porque evidentemente la responsabilidad de la seguridad es una responsabilidad compartida y no debemos bajo ninguna circunstancia rehuir de la misma. Además, voy a trabajar también para que podamos darle certidumbre a los policías con capacitación para que tengan la licenciatura en seguridad pública. Los niveles de violencia que hemos alcanzado en Jalisco han demostrado que la capacidad de respuesta institucional, nuestro andamiaje legal, nuestro orden institucional están rebasados. Tenemos que partir de esa premisa para poder construir una solución. Nosotros hemos planteado que la ruta central es que la violencia no se combate con más violencia, que solamente con justicia podemos revertir la ola de inseguridad que vivimos en Jalisco y que vivimos en México. Desde el día 9 de abril presenté nuestra propuesta de seguridad, que está integrada por 10 ejes y 72 propuestas concretas, con los cómo, los cuándos y los con qués. 2 de los posicionamientos en materia de seguridad. Dice Alfaro que está rebasado el orden institucional. Lo sabemos todos desde hace muchísimo tiempo. Tampoco están los cómo ahí. Y si uno se mete a revisar el plan de seguridad que presentó en su momento Enrique Alfaro, no vemos los cómo para impedir esa cooptación de las instituciones que sucede por el crimen organizado, por el crimen común que vemos todos los días. Por ejemplo, tampoco vemos los cómo en materia de fiscalía autónoma. Ayer esbozó un poquito Enrique Alfaro, por ejemplo, la inclusión del Comité de Participación Social, pero siguen estando extraviados los cómo en el proyecto de Enrique Alfaro. Y en el caso de Miguel Castro, que acarrea, aparte de lo que ha significado la administración
estatal, pues también más capacitación, un poquito más de policías, inversión, cambiarle de nombre a la Secretaría de Seguridad Pública, que se llamaría Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, pero digamos más o menos los puntos comunes que hemos visto en otros debates y en otros ejercicios como este. También se habló del Poder Judicial, un poder opaco, un poder que se resiste a la transformación. Tanto Castro propone un observatorio, Enrique Alfaro propone la reforma del Poder Judicial, de la misma forma que Miguel Ángel Martínez. El único que dijo que no estaba a favor de una reforma del Poder Judicial es Carlos Lomelí. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad que tanto se añora. Vamos a trabajar de la mano con las instituciones. Desde aquí les quiero decir al Poder Judicial que es un poder diferente al del Ejecutivo. Yo sí los voy a respetar y juntos vamos a transformar ese Poder Judicial. No los voy a desaparecer. Ustedes son completamente independientes. El problema del Poder Judicial es que es un poder bastante oficialista y es un poder que suele alinearse con el gobernador en turno. Lo hemos visto con Aristóteles Sandoval, pero también lo vimos con Emilio González Márquez y la intervención de Fernando Guzmán como secretario general de gobierno en la designación de magistrados y de jueces. ¿Y qué decimos de Francisco Ramírez Acuña? El único que intentó en su momento reformar, transparentar un poquito el Poder Judicial fue Alberto Cárdenas, pero si nos remontamos también a Cosío, buena parte de los magistrados actuales tienen lealtad política precisamente a los Cosío, vienen desde ahí, y es un poder tan oficialista que no dudemos que se alineen a lo que marque el siguiente gobernador. Por lo tanto, pues sí, mucho discurso sobre reforma del Poder Judicial, que es fundamental, pero tampoco identificamos los cómo, tampoco sabemos si es una reforma de qué tipo. Enrique Alfaro dijo en su momento que él apostaría porque se fueran los 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que es un proceso larguísimo, que tiene que ver con impugnaciones, con indemnizar a los magistrados. Es decir, me parece que es un proceso muy complejo, es fundamental la reforma del Poder Judicial, pero siguen extraviados los cómo. En educación, Miguel Castro habló de educación bilingüe, de promover una reforma para que en algunos años Jalisco sea el primer estado bilingüe del país. Sin embargo, más allá de que nadie le quite importancia a conocer otra lengua y más el inglés en un mundo globalizado, es increíble que el candidato del partido, del gobierno, en este momento del PRI, pues no se dé cuenta que ahí no está el talón de Aquiles de la educación en Jalisco. El talón de Aquiles de la educación en Jalisco, como presentó Mexicanos Primero en su índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa, está sobre todo en la deserción. La mitad de los niños y niñas que ingresan a primero de primaria no se registran en primero de preparatoria, es decir, se pierden, se extravían en algún lugar del trayecto educativo y en particular en nuestro cuello de botella, que es la secundaria. Por lo tanto, así lo decía Miguel Castro, y también unimos con Miguel Ángel Martínez, que hizo una crítica directa al gobierno del estado. Que propongo el programa Jalisco Bilingüe, para que en la primaria y secundaria todos los niños de escuelas públicas puedan tener inglés de calidad. Esto nos va a ayudar a que en 12 años Jalisco sea el primer estado en todo el país en ser totalmente bilingüe. Y aquí hay que decirlo claro, el problema no se resuelve como lo ha hecho el gobierno de Jalisco, mintiendo con las cifras de cobertura. El gobierno de Jalisco dice que hay una cobertura del 70%, poco más del 70% en las escuelas, pero el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dice que hay 53% de cobertura en educación media superior. Que la evaluación que nosotros vamos a hacer a los maestros será formativa, no va a haber persecución contra los maestros. Tenemos que acabar con esa manera de manejar la idea de que queremos tener una mejor educación, queriendo convertir a los maestros en los responsables del fracaso de la educación. En el caso, como decíamos, de Miguel Castro, pues sí, la brújula extraviada, en un estado que no es ni Noruega ni Suecia como para hablar de cuartas y quintas lenguas o inglés, sino que tiene un problema estructural en la educación, que es mantener a las niñas y los niños en la escuela, que no lo logra el sistema educativo. También propuso quitarle las preparatorias a la Universidad de Guadalajara, cuando de lo poco que se puede rescatar en este sexenio, más allá de las críticas que podemos compartir tú y yo sobre la falta de transparencia y opacidad en la Universidad de Guadalajara, la falta de democracia interna, lo que sí podemos decir es que de acuerdo a las investigaciones y a los estudios que hace Planea, que depende de la Secretaría de Educación Pública,
nos daremos cuenta que los pocos avances que se hicieron en este sexenio precisamente están circunscritos al área de media superior, que depende en su mayoría de la Universidad de Guadalajara. Y en el caso de la evaluación, primero, la evaluación es una competencia federal, por eso está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, desde ahí se definen las directrices. Es otro debate si debería ser así, tal vez no, tal vez los estados tendrían que tener la competencia o la prerrogativa de influir en la evaluación, pero en este momento un candidato a la gobernatura como Enrique Alfaro no puede proponer cambiar la evaluación educativa cuando depende precisamente al 100% de una definición federal. Y por lo tanto también comentó Miguel Ángel Martínez Espinosa fue muy crítico de los datos que señala el gobierno del estado, pero seguimos extraviando las balas, hablando mucho más para la tribuna, los candidatos siguen hablando más para la tribuna, para ganarse la nota de los medios el día siguiente, que realmente atender los problemas de la educación en Jalisco, que aparte están totalmente diagnosticados por los especialistas y por supuesto también por organizaciones no gubernamentales como Mexicanos Primero en su índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa. En corrupción, muy pocos todos. Lo que pareció más, o lo que me llamó más la atención es pues lo poco preparado de algunos candidatos. Por ejemplo, Carlos Orozco Santillán propuso que el fiscal anticorrupción fuera electo por un grupo o un consejo de universidades. Pues alguien le tendría que decir a Carlos Orozco que el fiscal anticorrupción ya fue electo y fue electo por 8 años, Gerardo de la Cruz, es decir, no habría renovación hasta 2025, que ya es terminando el sexenio del próximo gobernador. Entonces sí me parece que nos habla de que ni siquiera se toman de pronto digamos el tiempo necesario para poder preparar y darse cuenta que muchos de estos temas ya están legislados. Y concluyó el debate, o los últimos minutos del debate, con una amenaza directa de Enrique Alfaro al candidato Carlos Lomelí. Hoy a las 12 del mediodía, hoy a las 12 de la tarde, presenta Enrique Alfaro en conjunto con su equipo un audio en donde supuestamente Carlos Lomelí demuestra, o digamos hace eco de las negociaciones y de los negocios que hace con el sector salud, en este caso relacionados con el Hospital Civil. Y de acuerdo a distintas informaciones que se han vertido sobre este tema, habla abiertamente el propio candidato de Morena sobre los acuerdos, los negocios, los contratos que ha suscrito con el sector salud y las ganancias que obtiene del sector salud. Veremos, hoy a las 12 se hace público este audio y por lo tanto hoy sabremos exactamente el contenido y la profundidad de lo que ahí se revela. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. A la vuelta platicamos con Ismael del Toro, candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, y más adelante hablamos sobre inundaciones. Estamos un paso adelante en la información, en la música y en el reporte vial. Mándanos un WhatsApp al 33 18 80 76 41. Zona 3, un paso adelante en el 91.5 FM. Zona 3 presenta el reporte vial de tráfico ZMG al momento. Buen día, te saludo nuevamente para informarte que ambos sentidos de la carretera a Nogales presentan lento avance entre La Venta y Aviación por 2 percances a la altura de Rancho Contento. López Mateos con tráfico pesado de Los Gavilanes a Plaza del Sol, al igual que Periférico Sur de Toluquilla a Colón. Se reportan semáforos descompuestos en Juan Palomar y Arias, el cruce con Écado Queiros, en Gigantes y la 74, en Chapultepec al cruce con Avenida La Paz y otro más en López Mateos y Cubilete. Evita prisas anticipando tu salida. Reportó Guadalupe Martínez. Tráfico ZMG, ahora también al aire en Zona 3, 91.5 FM, con el reporte vial al momento. Decídete a ganar con Scotiabank. Nuestro primer ganador es de Chihuahua. Tú también abre tu cuenta y acumula en automático participaciones para ganar una de las camionetas o hasta 50,000 pesos en efectivo. Permiso Segov 2017-0682-PC06. Vigencia del 1 de enero al 18 de julio de 2018. Consulta comisiones, condiciones de contratación y bases del sorteo en scotiabank.com.mx. Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico, es el número 1 en América en reciclar material PET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible?
imposible. Exacto. Los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Después de muchos años de trabajo junto a Enrique Alfaro, estamos más cerca de iniciar el camino de la refundación de Jalisco. Para lograrlo, será necesario el apoyo de los presidentes municipales. Hagamos equipo con él. Desde el Congreso y el Senado necesitamos darle todo nuestro apoyo. Ya demostramos que sabemos gobernar. Ahora imagina todo lo que podemos lograr haciendo equipo con Enrique Alfaro. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos con tu voto. Este 1 de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Soy Miguel Zárate. Nací en Guadalajara y aquí he formado a mi familia. Soy arquitecto y abogado. Estudié en la secundaria técnica número 4, la UDG, la UNIVA y en el ITESO. Desde joven decidí trabajar por mi ciudad. Dirigí 2 cámaras empresariales y he participado en consejos ciudadanos. Los problemas de la ciudad es imposible resolverlos sin la participación de todos. Sé cómo hacerlo. Mi compromiso es con Guadalajara. Miguel Zárate, candidato a presidente municipal de Guadalajara, PAN. Este 1 de julio vamos a elegir más de 3,400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en 9 estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Si nos quieres comentar sobre el debate de ayer o si nos quieres comentar también sobre las inundaciones y el caótico día que vivimos la tarde de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Ismael del Toro es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara y nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, Enrique, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Oye, bueno, antes de comenzar con algunos temas de la metrópoli, platícanos sobre tu libro. Sí, hoy ¿Tuviste tiempo siendo diputado también de escribir un libro? Fíjate que, y además voy a ser medio infidente si me lo permites, una plática que tuvimos que me recomendaste escribir un artículo de lo que había pasado en el Congreso del Estado, ¿no? Que la verdad es que esta legislatura fue pues diferente y hubo temas que se pueden contar mucho más en una lógica de escribir un artículo o un libro, pero me pasó que del artículo propuesto me fui acordando y fui metiendo temas, y la verdad es que contento, la primera vez que escribo uno y hoy lo presento a las 7 de la noche y pues es una breve historia de lo que este movimiento ha vivido, de lo que yo identifico como el quehacer de la política y la historia que he tenido en ese aspecto y pues la verdad es que agradecido que tú hayas sido una forma de arranque de que me ponga a escribir y sí, pues me dio tiempo entre diciembre y el periodo de intercampañas que lo pude terminar. Bueno, se llama el libro Movimiento Naranja, la partidocracia mexicana y la alternativa ciudadana en Jalisco. Y más allá del debate, sabemos que estamos en campaña y cuando estamos en campaña todo se vuelve mucho más polarizado. Sí. Pero hay temas interesantes y me parece que también ejerces un papel crítico dentro del libro. Sí, claro. Es decir, no noto, ya tuve posibilidad de leerlo, no noto todo el tiempo autocomplacencia, es decir, nos fue bien por esto. Ahí están plasmadas las derrotas, claro, los porqués de las derrotas, su vínculo con el PRI, con Enrique Alfaro, con el grupo de la Universidad de Guadalajara. Es decir, es una visión global de lo que pasó para que en este momento Movimiento Ciudadano tenga las encuestas a su lado. Sí, y la verdad es que es una historia que yo creo que se tenía que contar porque pues, el paso para lograr esto que hoy pues gozamos de confianza y tenemos una oportunidad ya de estar en la vida pública del Estado, pues fue de mucho esfuerzo. También yo dentro del equipo pues le imprimo mi visión personal de la política y eso también lo quise plasmar ahí en el libro, ¿no? Dos cosas que me quedaron del libro y que no sé si tal vez en algún momento futuro tengas posibilidad de redactarlo, pero uno, ¿la comunicación le hace daño a la política? No, yo creo que se complementan. Hace daño pensar... ¿La sustituye de pronto? Sí, hace daño pensar que la comunicación sustituye a la política, ¿no? Yo soy ahorita como una cruzada media rara de volver a los valores de la política que pueden hacer virtuosa esta actividad de la política. ¿Pero te parece que en la legislatura, el hecho de que mientras las cosas se negociaban in situ, en tiempo real, en ese momento hubiera una especie como de debate paralelo, sí, en las redes sociales, en los medios de comunicación, ese tipo de cosas, digo, es nuestra chamba de los periodistas, pero de parte de la clase política, ¿le hace daño
a la construcción de acuerdos? El problema es que hay una escasez de talento en la clase política actual, ¿no? Yo creo que por eso está tan desvirtuada la actividad. Que ves más fácil tuitear que acordar. Así es más fácil hacer un escándalo que poder pensar en el fondo del asunto. Y ahí cuenta también el cómo los que se dedican nada más a la comunicación hasta me criticaron la postura que yo asumí como líder de la fracción de ceder un poco las medallas de la agenda para ir al fondo de que se resolviera la agenda, y pues eso evidentemente iba en total contrasentido de los que opinan que la política se debe de hacer ganando primeras notas o subiendo twitters. Varios twitters en esta historia de la legislatura pues fueron como puntillas para poner o como piedritas a la agenda de fondo. Entonces pues es mi visión. Yo además soy un apasionado de la comunicación política, me gusta, a lo mejor no lo conté ahí, pero de joven uno de mis posibles vocacionamientos profesionales me gustaba el rollo de la comunicación. Escogí la abogacía, pero aprecio, respeto mucho a los comunicadores, a quienes se dedican profesionalmente al periodismo, pero también creo que la modernidad, la velocidad con la que hoy a través de las redes se comunica y la falta de comprobación o veracidad de lo que por ahí se comunica, pues le ha puesto una condición media extraña a la política y a la propia comunicación, que no es esos valores que yo conocí, me enamoré, y además voy a seguir luchando porque se haga política, comunicación apegada a esos principios y que se puedan complementar como están correlacionadas ambas profesiones, ¿no? Antes de pasar a los temas del municipio de Guadalajara, Ismael del Toro, narras, y creo que es una parte central del libro, lo que sucedió en 2012. Sí. Primero, la propuesta que le hace Enrique Peña Nieto a Enrique Alfaro de que sea senador, que haciendo historia contrafactual piensas y dices, si hubiera aceptado eso, quién sabe en dónde estaría. Ese fue un cruce de caminos, claro. También la invitación de Felipe Calderón a Enrique Alfaro para que fuera su candidato a la gubernatura, candidato del Partido de Acción Nacional, y que ya casi por descarte, el problema que tuvieron con los chuchos, con el grupo de la Universidad de Guadalajara, casi por descarte, pues les queda esa marca que se llamaba Convergencia y que después se llama Movimiento Ciudadano. De 2012 a 2018, ¿crees que digamos, se ha vuelto partidocracia Movimiento Ciudadano? Es decir, esa crítica que haces al sistema de partidos dentro del texto, ¿crees que Movimiento Ciudadano se ha convertido también o ha pasado a ser parte de esta partidocracia? A ver, yo creo que está en una condición distinta, pero obviamente al ser parte ya de los espacios públicos donde se puede afectar una institución para poderse señalar como parte del sistema, pues ha tenido que pasar, y con sus complicaciones por esos tránsitos. Afortunadamente, como bien lo describo en el libro, aquí en Jalisco hay una directriz muy clara, un objetivo muy claro de hacer las cosas pensando en buen gobierno, y la verdad es que le apostamos poco a la lógica de la vida interna del partido, cuando menos yo estoy muy alejado de ello. Eso nada más lo conocí cuando me formé, pero creo que esa formación me sirvió para entender que la vida interna de los partidos no me gustó. Me gusta la lógica de que un partido se convierta en una plataforma de oferta de buenas acciones que puedan resolver la agenda pública, y creo que en eso se ha convertido más Movimiento Ciudadano. Que MC no tenga una vida como tal política interna, partidista. Sí, no la tiene tan arraigada, yo no la veo, a mí no me gusta participar en eso. Creo que las ideas, la modernidad y la oferta que debe tener un instituto político está más allá de esa lógica interna de un partido. Se tiene que abrir la mente, escuchar y estar en una lógica más orientada a lo que quieren los ciudadanos, que además ahorita pues es una vorágine de confianza, no cheque en blanco hacia los partidos, desconfianza obviamente a los que ya han fallado, y en eso tienes que ser muy cuidadoso, tienes que tener muy claro y afinada la vista y el olfato político para saber cómo está el momento que vive hoy la sociedad, que tiene toda razón en vivir un momento de enojo hacia los políticos tradicionales, ¿no? Por eso es mi apuesta media rara en este momento. Muchos me dicen que estoy loco de, pues sí, expresar que yo creo que la política es un medio y una ruta para resolver de fondo los problemas, y que puede ser una actividad que llene de virtud el ejercicio público. Estaba revisando, Ismael del Toro, declaraciones de Enrique Alfaro en la campaña de 2015, cuando quería ser presidente municipal de Guadalajara, y hubo una promesa que generó posteriormente mucho debate, que era eliminar las inundaciones en el municipio de Guadalajara. Uno, ¿es posible hacer eso?
Y dos, ¿tienes algún plan para contrarrestar las inundaciones? Sí, pero también hay que entender que es una agenda, primero, de una inversión muy cuantiosa. La historia de desatención en materia de un sistema de buena captación de agua de lluvia, de que se pueda volver a infiltrar a los mantos freáticos, los problemas del urbanismo que han provocado pues nuevas composiciones del sistema hidráulico de Guadalajara, obligan a que haya una solución que cuesta casi los 3,000 millones de pesos. En el plan de mitigación de inundaciones está abierta una unidad de inversión en la Secretaría de Hacienda, pero de lo cual apenas se pudieron invertir 800 millones de pesos. Y luego, pues un asunto que además siempre está latente, la politización. En algunos de los proyectos no se pudieron hacer porque se malinformó que iba a haber una devastación y que se iban a cambiar parques públicos por vasos reguladores, cosa que lo del DEAN a final de cuentas no sucedió. Entonces es una agenda muy compleja, pero a la siguiente pregunta, por supuesto que tenemos un plan que también toma como base que se pueda concluir esa agenda del plan de mitigación de inundaciones, pero yo traigo la visión, obviamente, de imprimirle mucho más un criterio de sustentabilidad, de poner ya con la nueva reglamentación y además con una agenda irrestricta el cumplimiento del orden, un freno al crecimiento urbano que afecte nuestro sistema hídrico, y una agenda que permita que también acciones pensadas en la recuperación de los mantos freáticos, en volver a los cauces naturales y en proteger al medio ambiente, además de soluciones de fondo que tienen que ver con el arbolado de Guadalajara. Creo que son apuestas que se tienen que hacer. Yo veo con mucha responsabilidad la posibilidad de ejercer este periodo al que hoy estoy pidiendo la confianza, pero también con una claridad de que se puede hacer una agenda de mediano plazo, de más largo alcance que un solo periodo, en esos temas en donde realmente tienes que meterte de fondo para resolver problemas. Es decir, en un trienio no se resuelve. O sea, tú no te comprometes a resolver las inundaciones en 3 años para el municipio de Guadalajara. Si sueltan la bolsa de la... O sea, necesitarías 3,000 millones de pesos. Porque además la cuenca viene del Bosque de la Primavera, tiene intervención en otros municipios. Es un asunto que se tiene que pensar con un concepto metropolitano, con una lógica que la pensemos entre todos, y además de fondo, pues que también las autoridades en materia de agua, tanto estatales como federales, pues estemos pensando todos en un mismo sentido. Me comprometo absolutamente a tener una agenda prioritaria en el tema, pero sí lo digo con toda claridad. La verdad es que yo tengo que ser muy responsable en que conozco de fondo el tema, conozco lo complejo que es la solución, pero también conozco perfectamente la urgencia y la exigencia que hay de los ciudadanos porque estas situaciones no estén pasando. Vamos al corte, 9 de la mañana con 32 minutos. Nueve de la mañana con 37 minutos. Estamos conversando con Ismael del Toro, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara. Hiciste una propuesta hace poco relacionada con corrupción, un gabinete contra la corrupción. ¿Cómo se integraría y qué nombres nos puedes adelantar que incluiría ese gabinete? Mira, y de fondo un poco más allá, y ahorita te respondo esto. Pensar la administración analógica de gabinetes es para una apuesta de transversalidad, es decir, que no sea nada más una dirección la encargada de los temas más importantes de la administración, y así lo propongo también para el esquema de seguridad. ¿Por qué? Si bien jurídicamente el tema de combate a la corrupción y la directriz se da en torno al Contralor o a la Contraloría Municipal, los esquemas de transparencia, los esquemas de un gobierno abierto que yo voy a imprimir en la agenda, la forma de involucrar en cada acción a organismos de la sociedad civil, que esa es mi propuesta de fondo, mucho más que el gabinete va a ser precisamente para poder ejercer esa transversalidad, pero la apuesta es que desde la elaboración de la ley de ingresos municipal, la propuesta para que se apruebe la ley de ingresos, podamos tener un ejercicio de gobierno abierto. Yo apuesto por una verdadera apertura de mi gobierno, en donde el aprendizaje que ya viví en la agenda del Congreso y de Tlajomulco, de compartir la agenda pública con las universidades, con los organismos de la sociedad civil, la verdad es que fortalece mucho, afianza una lógica de ¿En comisiones, en adjudicaciones, como se ha venido haciendo? En todos los sentidos, pero fortalecerlo, porque los comités de adjudicación
o de compras del gobierno, pues han quedado, creo, cortos en la forma en que tengas una apertura, porque además también la lógica de la invitación a ver quién quiere venir y además a organismos especializados, yo creo mucho en que todo pueda provenir desde la academia, sin limitarme a que sea la única vía de observatorio. Creo que los observatorios ciudadanos deben de tener una forma de vinculación efectiva, que las recomendaciones se puedan hacer y, por ejemplo, platicábamos antes del corte del tema de las inundaciones, pues que la agenda de fondo del municipio pueda estar platicada, conversada, evitar eso, utilización política de muchos temas y que con una total apertura podamos tener certeza de cuando se va a hacer un proyecto, el presupuesto para el mismo, la ejecución técnica del mismo. Si no daña el medio ambiente, cauces de ríos, ve lo de Plaza Patria. Evitar todas esas acciones para mí es la forma real de combatir la corrupción. Y te lo digo desde un ámbito personal, aprovechando que estábamos platicando de cómo conté mi historia en el libro. La verdad es que es un tema al que yo personalmente le apuesto desde ahorita, si gano 1 de julio, estar pensando cómo voy a salir de la administración, y quiero salir con esa etiqueta de un funcionario público que verdaderamente combatió la corrupción, que verdaderamente hizo un ejercicio administrativo de cara a los ciudadanos. Y pues, ¿quién se va a encargar de combatir la corrupción? ¿El Contralor? Contralor, el titular de Transparencia, que va a estar vinculado directamente a todo el gabinete, el presidente municipal y las áreas en su dirección que tengan que ver. ¿Quién va a elegir al Contralor? ¿Tú, a dedo? Es el cabildo, como está planteado, o el ayuntamiento, perdón, por mal usar el término, el ayuntamiento como está planteado en la ley, pero vamos a hacer una consulta técnica, una elaboración de un proceso en donde se pueda calificar anticipadamente quién es la mejor propuesta, involucrando ¿con quién? Universidades, Comité de Participación Social, supongo, del sistema estatal, porque esa propuesta la hizo Enrique Alfaro hace 3 años y no la cumplió. Sí. Y aquí me aceptó que no la cumplió. Así es. Eligió a su Contralor, que no tengo nada contra su Contralor, contra el señor Lapuente, pero lo eligió directamente él, ¿no? Y es parte de lo que yo oferto, de conocer las cosas buenas, las malas, qué funcionó y cómo lo vamos a mejorar. Pero la tuya sí, una consulta. Yo traigo previsto, si todo sale bien el 1 de julio, trabajar, bueno, le digo broma, esperar a que pase la final del Mundial y luego ponerme a trabajar en una agenda precisamente para integrar mi gabinete, para integrar el proyecto de gobierno, para hacer el plan municipal. Contralor, ¿no tienes algún nombre? Todavía no tengo ningún nombre, porque la verdad es que te lo digo, va a ser de las cosas que pongan una total apertura con. Tú no vas a llegar ni siquiera con un nombre. No tengo. Te dicen, si te hacen una propuesta de universidad, la tomas. En realidad, hasta con mi equipo, yo no tengo ningún acuerdo previo, que es muy común en un ejercicio de campaña, para integrar mi gabinete. Con ninguno. Tengo una lógica de buscar a los mejores, de apostarle por un gabinete que esté combinado entre lo técnico especializado y la gente que sea servidor público profesional, la apuesta política. Ayer Alfaro se comprometió a reducir la inseguridad en un plazo de 3 años. Eso se puso en el debate. ¿Tú haces algún compromiso en esta materia en Guadalajara? ¿Te acuerdas que la vez pasada me preguntaste lo mismo y decía, bueno, yo hago un compromiso de las acciones que va a tener mi gobierno, pero si no hay la parte complementaria del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pues no vamos a poder con este compromiso sobre la mesa. Yo creo que si podemos hacer una agenda compartida, si podemos tener esa certeza de que se acaba la impunidad, la parte de mi gobierno también puede dar resultados en la administración. Es un tema complejo, yo no voy a caer en el error de mis compañeros candidatos que con mucha facilidad dicen que en 3 meses, que en 1 mes, que por su simple llegada se resuelve el tema de inseguridad. La verdad es que yo soy, como lo hemos estado platicando, un profesional de la actividad pública. Fui presidente municipal, sé lo complejo, conozco el tema y tengo toda la apuesta y toda la orientación de mi proyecto de gobierno a incidir para poder combatir este problema que vivimos de inseguridad. Aquí nos dijo Eduardo Almaguer en entrevista hace un par de semanas que la policía de Guadalajara está infiltrada. Sí, ¿tú tienes esa información? Imagínate que Eduardo Almaguer, siendo el que administró la institución más corrupta, más infiltrada, que más problemas genera, que tenga esa desfachatez para venir a decir de los problemas que por supuesto todos conocemos. Yo lo he reconocido también en estos micrófonos, la problemática que viven todas las policías por este empoderamiento que se le ha dado a la delincuencia organizada económicamente y además el poder de reacción o exigencia que tienen, y que el sistema, como se ha
presentado, pues pone en mayor debilidad a las policías municipales. Tenemos que fortalecerlas, limpiarlas, pero entender que el monstruo contra el que se lucha es alguien que dejaron, o son alguien que dejaron empoderar, que tienen muchas condiciones para poder ejercer la coacción o la presión. Pero si admites que la policía de Guadalajara está infiltrada. Tiene infiltración la policía de Guadalajara como la tienen todas. Pero ¿sabes qué tan grave es el problema? Sí, yo creo que tiene un problema en las posibilidades normales de lo que pasa en la calle, pero no en una lógica... No es un asunto que impida actuar a la policía. No es una lógica es un asunto de algunos elementos. No es una lógica de mandos altos, no es una lógica que haga como que esa sea la apuesta obligada nada más a limpiar la policía. Se tienen que limpiar de malos elementos, pero yo estoy convencido que la policía tiene muchos más buenos elementos, que lo que están pidiendo es un apoyo, una sola agenda, una apuesta uniforme. Porque Almaguer lo que dice es limpia. Sí, hay que limpiarlas. Pero imagínate la oferta de quien no pudo limpiar y además fue alguien que promovió ensuciar tanto la policía de la Fiscalía, la Policía Estatal, ¿no? Ismael del Toro, ¿compartes la forma en que Enrique Alfaro combatió el ambulantaje en el centro histórico? Sí, aunque creo que hoy, ya después de esa agenda de orden, y además dicho por propios comerciantes, creo que la dificultad de la administración de Enrique en todos los temas, porque todo se polemizaba además, pues hizo que estuviera media estirada la liga. Yo estoy convencido, por lo que oigo, escucho y he estado haciendo agenda con los comerciantes, que se puede equilibrar a través de un buen diálogo de la comunicación para que no sucedan esos momentos de tensión. La semana pasada estuve con los comerciantes reubicados de en la Feria del Calzado, aquella que estaba invadiendo la vialidad, y hoy están muy contentos, y lo que dicen, oye, nomás, pues como que falta que la gente sepa que nos cambiamos para el lugar donde estamos muy a gusto del cambio. Entonces, ¿contigo no vuelven al centro histórico? No, y la parte que sigue es cómo los apoyamos a través de un esquema coordinado que nunca rompa el orden, para que también esa actividad pues es fundacional de Guadalajara, el comercio, y debe de seguir teniendo esa misma lógica, pero dentro de una agenda de orden. Dos preguntas más antes de despedirte, Ismael. ¿Qué piensas hacer con la escultura del sincretismo? Sí, yo voy a escuchar a la ciudadanía. También es un tema que en momento de campaña, pues casi todos los candidatos la quieren usar como si fuera un elemento para hacer este proceso de búsqueda de votos. Yo, con las aguas calmadas, entendiendo siempre que debes respetar a quien se sienta ofendido, pero también entendiendo lo que fue la forma y sobre todo lo que se quiere expresar con la escultura, pues voy a escuchar a los tapatíos y tomar una decisión que deje tranquilos a todos. Yo creo que hay muchas cuestiones de crispación social y no tienes por qué imprimirle a la agenda una cuestión No más, descartas, ¿no?, una consulta sobre la figura, sobre si se queda o se remueve. Pero con las aguas calmadas, ¿no? Después de las elecciones. Y por último, ¿qué opinas de la contratación de empresas de comunicación y de redes sociales? ¿Harías lo mismo que hizo Enrique Alfaro con estas empresas? Mira, yo creo que las empresas, sobre todo por quien entiende esta modernidad y lo que se requiere, pues vinieron a ser ya una parte de la agenda. Yo tengo plena convicción de regresar un poco a las cuestiones de antes, a la forma en que se hacía la comunicación política, pero también tengo que entender la modernidad y la complejidad que hoy se vive a través de las redes sociales. Entonces, también un esquema de mucha transparencia, de mucha claridad. Pero no gastarías eso que se ha gastado en redes. Bueno, mi apuesta por mi gobierno es que no necesito tanta comunicación. Yo voy a una lógica de consolidar acciones, de ser eficiente como administrador, menos política, más administración y más resultados. Ismael del Toro, gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Vamos al corte y al regresar platicamos sobre Plaza Patria, que se convirtió pues en el centro de los ojos, en la mirada de todos por la inundación del día de ayer. Regresamos. De la mañana con 52 minutos. Las inundaciones que se vivieron ayer en la zona metropolitana de Guadalajara no son casualidad, tiene que ver pues no solo con problemas naturales como tal, sino también con permisos, con construcciones que se han venido haciendo en algunos puntos como Plaza Patria y que demuestran que hay poco compromiso de las autoridades para resolver problemas tan graves como el de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Violeta Meléndez es reportera del diario NTR y ha analizado este tema en distintas notas. Violeta, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, muy bien, gracias. Oye, platícanos un poquito sobre el caso de Plaza Patria, su ampliación,
los permisos que de alguna forma explican mucho de lo que vivimos ayer por la tarde. Sí, cómo no, fíjate que pues prácticamente esta historia comienza en 2015, que es cuando la plaza, a cargo del grupo EMUDA, comienza a hacer trámites en el Ayuntamiento de Zapopan, en aquel entonces en la administración de priista de Robles, ¿no? Robles Tello, sí. Exactamente. Ellos comenzaron aproximadamente en abril a hacer los primeros trámites a darle a conocer que lo que querían ampliar locales comerciales y estacionamiento. Perdón. Adelante. Y bueno, recibe el ayuntamiento, bueno, yo obtuve vía transparencia documentos sobre toda esta tramitología que se hace, y pues ahí es donde nos damos cuenta que el trámite empieza en abril, posteriormente sí. En julio la plaza hace un pago de más de 600,000 pesos por parte de licencias, de trámites, como parte de todo esto, y es curioso porque había como cierta prisa, ya que a principios de agosto, el municipio empieza a decirle a la plaza, ¿sabes qué? Necesito que me des dictámenes de factibilidad ambiental, de movilidad, sí. De energía eléctrica, de drenaje, que puedes tener capacidad de, digamos, de enfrentar este incremento tan grande que vas a tener de locales. Entonces, la plaza empieza con esas gestiones, y es curioso porque en agosto, una vez que ya se hizo el pago de 600,000 pesos, el entonces director de Obras Públicas, que era Carmela Muñoz, sí. Le permite iniciar las obras de ampliación de locales. Eso sí lo quiero dejar muy claro, exclusivamente de locales, pero no tenía ningún tipo de factibilidad, es decir, todavía la plaza no había cumplido con nada y ya le estaban autorizando. Aprobando más locales. Exactamente, y todavía no entregaban nada. Y luego se comienza a venir ya el fin del trienio, y es curioso porque el 26 de septiembre, es decir, a 4 días de dejar la administración, llega ya el dictamen de factibilidad ambiental y urbano, y ahí es donde ya apenas ahí es donde empiezan a ver qué es lo que las implicaciones que tendrías en el subsuelo, agua subterránea, etcétera. Y es curioso porque el 30 de septiembre, es decir, el último día de la administración del priista, el director de Obras Públicas, en ese entonces Carmela Muñoz, firmó y autorizó esta manifestación de impacto ambiental y autorizó la obra. Sí. Eso sí, hay que dejar muy claro que esa manifestación de impacto ambiental hablaba claramente que no era factible hacer un piso de estacionamiento subterráneo porque había un grave riesgo de inundación. Eso sí, la manifestación de impacto ambiental dejó clarísimo. No se debe escarbar porque eso antes era un arroyo, el agua pasa a 3 metros de allí y sería muy peligroso, y así lo dicen. Así lo dicen. 4 días antes de que acabe la administración de Robles. 4 días antes y un día antes, o sea, el último día que estaban esos funcionarios en funciones, firmaron. Sí. Firmaron, dijeron, va, eso sí, tenía la condicionante de no hacer estacionamiento subterráneo, y lo que dejó Héctor Robles en su administración fue una ampliación de locales con 2 pisos de estacionamiento, pero no subterráneo, es decir, una renovación del estacionamiento que ya había, pero no un nuevo piso subterráneo. Eso sí lo quiero dejar muy claro, pero pues sí mencionar estas prisas, ¿no? Que son muy, muy curiosas. Y después, Violeta, ya en la administración de Pablo Lemus y David Zamora como director de Obras Públicas, el 26 de agosto de 2016, pues se aprueba lo que supuestamente en este estudio decían que no, que tenía que ver con la construcción del segundo piso subterráneo, ¿no? Exactamente, ya esta administración de Pablo Lemus con David Zamora Bueno en la dirección de Obras Públicas continúan con este trámite que pues la plaza, digamos, tenía incompleto porque ellos iban por el piso subterráneo. Y al final de cuentas ellos hacen esa fecha que tú comentas, el director de Obras Públicas, por transparencia nos entregaron también a nosotros ese permiso que él firma con puño y letra, donde dice que se autoriza el incremento en metros cuadrados de estacionamiento subterráneo. Entonces ahí lo delicado pues es que ya se había señalado claramente que de hecho, así se dice claramente, se recomienda no construir estacionamientos subterráneos en esa zona, ya que estos representan un peligro para los usuarios ante precipitaciones extraordinarias, aguas arriba de la cuenca. Así lo dice la manifestación de impacto ambiental, lo dimos a conocer el 30 de marzo y pues ahora me estaba escuchando una entrevista que dio en la mañana el alcalde interino, sí. José Luis Tostado, donde dice que pues no tiene nada que ver el estacionamiento, que seguramente son lluvias extraordinarias y que pues muchas otras partes de la ciudad se colapsaron, pero hay que tomar en cuenta que pues, ya estaba, digamos, ellos ya estaban avisados con esta manifestación de impacto ambiental que no escucharon, y al final de cuentas se estaba presionando un arroyo que forma parte de una cuenca
que es importantísima para esta zona del área metropolitana de Guadalajara, porque es la que, digamos, administra los flujos naturales de agua. Increíble. Violeta, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco mucho por estos datos y por la investigación. No, gracias a ti por el espacio. Un saludo. Buen día. Violeta Meléndez es reportera de NTR y que ha analizado este caso y creo que esto nos habla otra vez de las pésimas decisiones públicas que se toman en esta metrópoli. Enrique, buenos días. El problema de la construcción de la línea 3 del tren ligero, 3 puntos inundados. Plaza Patria pasó a desnivel de Patria, el tren ligero por Periférico Norte. Patricia Sendeja, soy comerciante y nos trataron muy mal, nos dicen con relación a Guadalajara y su relación con el ambulantaje. Sin derechos humanos, desde que tengo memoria, esta es la Guadalajara con más inseguridad que nunca, nos dice Patricia. Antonio Ismael del Toro es títere del corrupto de su propio Alfaro, todos lo saben. Fernando Amazola, que no se hagan tontos, ¿por qué no limpian los ductos que ya hay? Vete por Lázaro Cárdenas y las alcantarillas tienen hasta zacate. Y así pasan los años. Vayan a ver las bocas de tormentas en el cerro de 8 de julio y Periférico. Alejandro Asensio, saludos a Enrique Tucen. Sin duda, además del todo el mejor candidato que lo conozco desde la preparatoria. Maribel. Negocio privado tras negocio privado, ahora van por las Águilas, nos mandan una información, ahora van a hacer otra tontería como la macroplaza de Estación Basílica. Fausto Gómez, respuesta de los políticos que en 3 años no pueden resolver tema de las inundaciones cuando tenemos esperando 30. Mario Díaz, muchas gracias por el asunto también de los condominios en Tlajomulco. Alfonso, amigo, buen día, felicidades por el artículo ayer en El Informador. Urgen acciones de gobierno para mitigar las inundaciones y seguridad en todo el estado. Hay muchos mensajes, se nos agotó el tiempo, pero mañana hablamos de un tema que seguramente te va a interesar. Hablamos sobre los ballet parkings, seguridad, operación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los datos que tiene la Agencia Metropolitana de Seguridad? Y un reportaje que nos presenta Ángel Melgoza. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.